Amigos, hablemos ahora de turismo. Uruguay enfrenta, por supuesto, también, al igual que la educación y que otras áreas, desafíos presupuestales en la materia turística. A esto se le suma la necesidad de reforzar el personal operativo, mejorar la infraestructura portuaria y la urgencia de captar nuevos mercados tanto en Brasil como en Argentina. Mientras tanto, se apuesta al turismo social, a nuevas rutas aéreas y a la cooperación regional en cruceros y en patrimonio cultural. En este contexto de restricciones y de reinvención, la pregunta que tenemos por estos días es por qué cambiar una marca tan consolidada como Uruguay Natural para Uruguay Te Sorprende. Veamos de qué se trata. Bienvenidos a Uruguay, un país que sorprende, con sorpresas instantáneas Uruguay. y otras que llevan ahí toda una vida. Acá hay paisajes que te hacen decir, sorprende lo que ves y lo que sentís. Sorprende con mucho gusto. Y con el arte de recibirte. Sorprende con el ritmo. Con la calma. Y con el brillo único de su gente. Este verano viví más de lo que imaginás. Uruguay sorprende. Allí lo tienen, esta es la nueva presentación institucional de Uruguay frente al mundo en materia turística. Bienvenido, ministro. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y acá dispuesto a conversar con ustedes un rato. Bueno, entonces empecemos por explicar por qué se invirtió tanto tiempo en la marca Uruguay Natural y ahora se toma esta decisión de cambiar a Uruguay Sorprende. Son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es la marca país, Uruguay Natural, que está regida por un decreto y además está bajo la órbita de Uruguay 21. Y otra cosa es el claim de campaña que nosotros ponemos acá, Uruguay Sorprende, como hemos tenido otros claims de campaña, sin ir más lejos, el último fue Uruguay Te Abraza. Esto es simplemente una iteración a partir de una propuesta del presidente Yamandu Orsi de ir explorando posibilidades de cambiar la marca país. Pero esto no es un cambio de la marca país, simplemente es nuestro claim de campaña. Perfecto. Estamos bastante lejos del cambio. Se entiende, se entiende. ¿Por qué es que la quieren? O sea, ¿por qué quiere Orsi desapegarse de Uruguay Natural después de No, tanto no quiere tiempo? desapegarse, hay que ayornarse, ¿no? O sea, es una marca que ha tenido, que ha cumplido su ciclo, que ha funcionado muy bien, pero bueno, requiere, entre otras cosas, primero un estudio para ver si hay que cambiarla o no. Es una decisión de estudiar qué hay que hacer con esa marca. Están probando, por ejemplo, Uruguay sorprende si pegan la gente o pega, digamos, tiene buen impacto. Exactamente. Capaz que se puede eventualmente cambiar. Exactamente, Diego. Por eso separando y haciendo este dibujo con las manos, digamos. Una cosa es Uruguay Natural por un lado y otra cosa es Uruguay Sorprende. Iteraremos, vemos cómo responde y quién sabe a dónde llegaremos. Bueno, el Ministerio tiene un montón de planes de conectividad, planes de interacción con la región, pero también tiene un presupuesto acotado a la luz del mensaje que manda el Poder Ejecutivo. Entonces yo pregunto, ¿cómo se justifica que la promoción de Uruguay como destino turístico, que según el monitor de turismo podría generar hasta 725 millones anuales con una inversión de 10.7, haya quedado tan limitada en el presupuesto? Esos números que tú dices son incrementales, no son absolutos. Nosotros en términos relativos, el incremento que hemos tenido, yo te diría que ha roto una inercia de los últimos por lo menos 7 años de crecimiento sostenido en términos reales del presupuesto del Ministerio. Si nosotros estamos hablando de que a partir del 2027, solo con estos 5 artículos que se han votado por lo menos en diputados, vamos a tener un incremento de 50 millones de pesos en un presupuesto total, sacando por supuesto los gastos operativos, sobre todo los de personal, de cerca de 700. O sea, para nosotros en términos relativos es un incremento
bastante importante. Además, si tomamos en cuenta uno de los 5 artículos que tenemos en la ley de presupuesto que habla de el incentivo a la conectividad aérea, eso requiere también presupuesto. O sea que lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar al final del periodo cuál va a ser el incremento real del presupuesto. ¿Por qué? Porque además de esta ley de presupuesto, nosotros tenemos 4 instancias más, que son las rendiciones de cuentas y además de refuerzos presupuestales que se pudieran tener. Que están también atadas a ese crecimiento del país para lo que está atado todo el presupuesto, ¿no? Exacto. Y si no se da ese crecimiento, ministro, ¿qué cosas hipotecan? Primero, nosotros al momento de pedir presupuesto tenemos que decir en qué lo vamos a invertir, Claro. cómo lo vamos a invertir, por aquello de que estamos hablando ahora de aplicar el método científico a la gestión pública. Esto, por extravagante que parezca, es muy simple, es observar, planificar, actuar, medir y corregir si hay que corregir. Entonces nosotros en todos los aspectos presupuestales, tanto de gasto como de inversión, podemos medir muy fácilmente cuál es el retorno de esa inversión o de ese gasto, el ROI. Entonces, una vez que nosotros pedimos presupuesto, tenemos que tener certeza de cómo lo vamos a medir, eso lo vamos a cuantificar. Así que en esa línea es que estamos trabajando. Cuando estuviste acá la última vez, hace un par de meses, ya anunciabas que iba a haber mejoras o anuncios vinculados con la conectividad. En el presupuesto aparece este artículo que es para bonificaciones a ciertos pasajes que no se le asigna presupuesto. Entonces, ¿cómo se va a implementar sin presupuesto? O capaz que no está pensado implementar en este momento, pero ¿de qué manera se va a avanzar? Lo que se propuso y se aprobó, por lo menos en diputados, falta la instancia de senadores, es el instrumento. Hay que sustanciarlo, es decir, ponerle primero cómo va a ser, ponerle letra, digamos, eso cómo va a ser, y después presupuesto. Sin presupuesto no vamos a poder hacer ese incentivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando esencialmente de un cash rebate, por su término en inglés, o una devolución en efectivo, copiando de otras realidades, como por ejemplo la industria audiovisual, o también un benchmarking con otros aeropuertos en el mundo que lo hacen. Es decir, la sustancia es, hay un aporte en efectivo tanto del Estado como de los privados, a través de quienes están gestionando los aeropuertos del Sinai, por cada venta de pasaje incremental respecto al año inmediato anterior. Es decir, cada compañía que haya vendido X boletos, a partir del X más 1, se le va a hacer una devolución en efectivo. Por supuesto que si no tiene presupuesto no se puede implementar. Por eso yo decía que además de los 50 millones de pesos, tenemos que tener en cuenta cuánto se le va a asignar, por ejemplo, a este incentivo a la conectividad. ¿Pero están pensando que tenga presupuesto recién, capaz que en la siguiente rendición de cuentas y no ahora? ¿O para cuándo? Puede ser el año que viene en la siguiente rendición de cuentas o un refuerzo presupuestal. Claro, uno se pregunta también, ¿no? Porque claro, esto es un quizás y ojalá, un quizás y un ojalá se dé, pero si el incentivo a las aerolíneas no tiene financiamiento asegurado al día de hoy, yo me pregunto cuál es el plan de contingencia, por ejemplo, para evitar que las nuevas rutas como Montevideo-Rivera, por ejemplo, o San Pablo-Punta del Este, Porto Alegre-Punta del Este, Córdoba-Punta del Este, queden sin respaldo operativa y finalmente se vean afectados. No, son cosas diferentes. La ruta Montevideo-Rivera la anunciamos, hicimos un anuncio hace cuestión de meses y va a estar operativa a finales de diciembre. Lo único que falta ahí es un acondicionamiento de las condiciones de aproximación de las aeronaves. Esencialmente hay que podar algunos árboles. O sea, no es tampoco... no, tampoco, no, para nada. Después, el solo hecho de nosotros anunciar esto y poner esto que estaba hablando del artículo del incentivo a la conectividad y empezar a hablar de la conectividad, yo diría, y aplicando términos muy coloquiales, ha sacudido el avispero. Por ejemplo, nosotros ya tuvimos el anuncio de una aerolínea que va a operar, si bien en temporada estival, la ruta Porto Alegre-Punta del Este, San Pablo-Punta del Este y Córdoba-Punta del Este. Y si ustedes han observado lo que nosotros hemos hablado a lo largo de un montón de presentaciones públicas que hemos hecho, nosotros estamos apuntando justamente San Pablo hacia el sur y Córdoba y Rosario hacia el oeste. Por lo tanto, el simple hecho de estar hablando de la conectividad, de incentivar la conectividad, nosotros entendemos que, de vuelta en términos coloquiales, ha sacudido el avispero. ¿Cuál es la apuesta con respecto al tramo Rivera-Montevideo? Bueno, ahí tenemos un aeropuerto, para empezar, binacional. Sí, ¿no? por eso. Exactamente. Ahí tenemos primero el flujo de brasileros que se arriman por la frontera seca, digamos, que podrían venir a Montevideo, y también lo que hemos experimentado en Salto. En Salto nosotros teníamos una ruta que hacía
Montevideo Salto los martes y jueves. Se ha incrementado la frecuencia como parte de este mismo paquete de la apertura de Montevideo Rivera y el éxito ha sido sustancial, es decir, las tasas de ocupación son muy buenas. No solo desde el punto de vista turístico, sino desde el punto de vista empresarial y hasta estudiantil, te diría. En el caso de Rivera, hay aerolíneas que ya están interesadas en operar. Sí, va a ser la misma aerolínea que está haciendo la ruta Salto-Montevideo. Ajá. Y más allá de la región, en algún momento se habló de memorándums de entendimiento con aerolíneas de Asia, por ejemplo, ¿no? No recuerdo si era Qatar o alguna de esas. ¿Puede mejorar la conectividad sin tener que pasar por San Pablo, Buenos Aires o por ciudades más grandes? ¿Están apuntando a eso o no necesariamente? Sí, nosotros entendemos que sí, es difícil. Nosotros somos la capital más austral del mundo, eso no lo vamos a cambiar, no nos vamos a mudar. Pero sí estamos intentando que vengan aerolíneas nuevas, sobre todo de Medio Oriente, con serias posibilidades. Ahí estamos en las etapas iniciales, digamos, ¿no? Vayamos al agua ahora. Vamos. ¿Qué opina el Ministerio? ¿Cuál es la postura frente al ingreso de Colonia Express en la ruta Montevideo-Buenos Aires? Bueno, al incrementar la oferta, como yo diría que en la mayoría de los mercados, no en todos, por supuesto, la competencia entendemos que favorece siempre y cuando las condiciones portuarias sean las adecuadas, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, hoy un tema complejo cuando se juntan dos barcos en Colonia de estas mismas compañías. Entonces, además de eso, de que vengan más compañías, tenemos que acompañarlo con toda la logística previa, con aduana, migraciones, etcétera. ¿Y qué está haciendo el Ministerio para poder contribuir a que esa logística sea lo más viable posible? Coordinando, a propósito de los 100 años de Colonia que se van a festejar sobre fin de mes, vamos a tener una reunión multiministerial de forma tal de tratar de alinear esas cosas que están funcionando descoordinadamente, por lo menos hasta ahora. Hay algunos reclamos que hace Buquebus específicamente que tienen que ver con lo edilicio. ¿El Ministerio tiene un plan de acción para poder reparar esas goteras, ese estado de las terminales? Incluso se habla hasta del dragado, ¿no? Bueno, parte de eso ya está solucionado. Hemos hablado tanto con Buquebus como con la Administración Nacional de Puertos y eso está solucionado. Digamos, las pequeñas obras que puede hacer Buquebus ya van a ser autorizadas por la ANP. Ahí tenemos de fondo grandes cruceros que seguramente estén arribando a nuestro país ya en este mes o el fin de este mes. Y hoy nos desayunamos en los diarios de que la Administración Nacional de Puertos suspendió la licitación para transporte de turistas de cruceros. Y hay malestar entre las empresas que operan ahí. ¿Qué puede avanzarnos sobre este tema particular? ¿Se va a solucionar a tiempo esto? Bueno, el resorte es exclusivo de la ANP, por supuesto. Nosotros como ministerio lo que hemos hecho de vuelta es la coordinación. Hay una solución intermedia que ha propuesto la Administración Nacional de Puertos, que es permitir el ingreso a los 4 oferentes, las 4 empresas oferentes. Nosotros entendemos que va en el camino del medio, más allá de que siga corriendo la licitación cuando tenga que correr. O sea, mientras no hay una resolución de la licitación, los 4 oferentes pueden operar. Exacto. ¿Y eso están de acuerdo, los 4 oferentes están de acuerdo de eso? Entendemos que sí, de vuelta, es una negociación que lleva adelante la ANP. ¿No? Sí, sí. Hablabas más temprano sobre la necesidad de medir el impacto de las medidas que se van tomando. Me imagino que en función de eso también se trazaron objetivos sobre qué se quiere lograr con cada medida que se implementa. En términos de cantidad de turistas, por ejemplo, que llegan y de qué lugares, del turismo interno, del turismo internacional, ¿qué objetivos están trazando para el final del periodo? Bueno, primero, como hablábamos, creo, acá en la otra oportunidad que yo vine, nosotros no queremos hacer anuncios de cifras de turismo, sobre todo receptivo, si no podemos explicar lo que hay atrás de la llegada de esos turistas, ¿no? Es decir, no queremos una guerra de cifras de en tal temporada vinieron tantos, en otra tantos, si nosotros no podemos explicar. Por ejemplo, hoy en día los estudios académicos hablan de los determinantes de la demanda de turismo, sobre todo de brasileños y argentinos, son esencialmente 2. Uno es la diferencia relativa de precios, dada casi que en forma exclusiva por el tipo de cambio, y la segunda es el crecimiento en el país emisor, es decir, qué tan rico se está haciendo el país emisor de turistas. En el caso de los argentinos, también se explica por la segunda residencia. Pero, por ejemplo, nosotros no tenemos estudios académicos en Uruguay que nos digan qué impacto tiene el gasto público en publicidad en esos lugares. Entonces, si nosotros decimos que los determinantes de la demanda son estos 2 que yo mencionaba al inicio,
qué impacto tienen las gestiones de gobierno para la llegada de esos turistas receptivos. No lo sabemos. Entonces, una vez que nosotros tengamos, y estamos trabajando tanto con la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, un grupo de universidades públicas de Sudamérica, y también con unos préstamos no reembolsables de la CAF, para tratar de explicar en esa ecuación econométrica cómo incide el gasto público en publicidad en la llegada de turistas. Entonces, primero, explicar qué tan bien lo hacemos en esos números. Y segundo, nosotros entendemos, por lo menos, que para romper esa tendencia cuyo crecimiento es cada vez menor de llegada de turistas al Uruguay, se rompa 3 millones y poco, nosotros tenemos que ser por lo menos disruptivos e innovadores. O sea, más allá de los vaivenes coyunturales que puedan tener esos 3 millones y poco, nosotros queremos romper eso, y para romperlo tenemos que ser, repito, innovadores. ¿Y crees que ahora viendo el spot Uruguay sorprende, Uruguay se está posicionando como rupturista? Sí, sobre todo en la promoción también. Nosotros hablamos de la promoción microsegmentada. Sí, hasta ahora nosotros hacíamos una promoción al barrer, digamos. Entonces, hoy tenemos la posibilidad de microsegmentar de acuerdo a los gustos, las preferencias, las posibilidades económicas, las posibilidades temporales que tienen los turistas. Entonces, no queremos ofrecerte lo mismo a ti que a Diego, que quizás los gustos son diferentes, las posibilidades también y los tiempos en los que puedan vacacionar también. Entonces, eso es utilización de inteligencia artificial en la promoción. Entonces, a partir de este video que vos ves ahí, vamos a hacer reducciones de 7 segundos, 6 segundos, 15 segundos y ponerte la parte que entendemos te interesa a ti. O sea que puedes agarrar la parte, digamos, del buceo o la parte de mirar las estrellas. O sea, esa es la idea. ¿Y cómo porque vos decís, no ha habido evaluación de impacto de la publicidad vinculada al turismo en nuestro país? Bueno, ¿cómo evalúan para microsegmentar ustedes, con quiénes trabajan para microsegmentar esas publicidades? Con los motores de las redes sociales, de Meta, de Simplemente Instagram. con eso. Exacto. Y no tienen miedo de que haya Sapo, no tienen miedo de que hay un sesgo en la utilización de inteligencia artificial en general, o por lo menos no se puede asegurar que no lo haya. Quizás cuando uno ve el spot, que tiene una realización muy buena, que es muy dinámico, que nos muestra nuestra mejor cara, bueno, lo hacemos todos cuando nos presentamos, pero parece haber un sesgo de segmentación hacia un turismo de clase alta. ¿A qué apuesta el Ministerio? ¿A traer todo aquel que venga? ¿O a traer solo a los que pueden pagar Cabo Polonio, Punta del Este? No comparto. ¿No? A ver. Si has visto, nosotros, por ejemplo, en este spot estamos abriendo bastante más el abanico de sol y playa. Hemos puesto, por ejemplo, por primera vez las minas de piedras semipreciosas de Artigas, pusimos también el Valle del Lunarejo, y yo te diría que eso no es, por supuesto que uno para hacer turismo necesita tener cierta solvencia económica, pero me parece que no es el caso comparando. Ahí lo que hemos visto desde el punto de vista de accesibilidad económica es bastante heterogéneo, por lo menos en mi opinión. Bueno, y vos cuando proponés esa gama, ¿no? Decías, bueno, tenés que trasladarte a otros departamentos del interior y tal. ¿Cómo se amalgama eso con la operativa o el traslado interno? La señalética, por ejemplo. ¿Cómo informar a un turista que viene de afuera que no es solo Punta del Este, que después puede llegar al Valle del Lunarejo fácilmente, que de ahí se puede trasladar a Salto y bajar? O sea, porque eso también ha sido hasta ahora un desafío para Uruguay, ¿no? La conectividad interna. Totalmente. Primero tenemos que despertar el interés para que tú vayas a esos lugares. Por eso estamos hablando de microsegmentación. Primero eso. Después conectividad para llegar al país y después conectividad interna, como decías tú. Yo entiendo que tenemos muchísimas oportunidades de mejora en la conectividad interna, sin duda. Tenemos rutas muy buenas, sobre todo acá en el sur. Tenemos algunas rutas que hay que mejorar, sobre todo yendo hacia el norte, yendo hacia el litoral. Es un conjunto de medidas. Por ejemplo, algunas medidas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas van en esa línea, en la mejora de las rutas. Así que entiendo que es un conjunto, en ese conjunto de vuelta, despertar el interés, conectividad para llegar y conectividad interna también. Pablo, si uno se para en Pérez Castellano un día que haya un crucero,
Una de las cosas que va a haber es gente vendiendo brownies de marihuana para los turistas que se bajan y turistas de los cruceros preguntando dónde puede comprar marihuana, entendiendo que Uruguay es un país que legalizó el mercado. Sin embargo, los turistas no pueden comprar marihuana, más allá de que el gobierno pasado estuvo trabajando entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Turismo. ¿Va a haber avances sobre ese tema en este quinquenio? Nosotros desde el Ministerio de Turismo queremos que haya avances, porque entendemos que, y es un nombre un poco complejo, el turismo canábico, pero entendemos que es una oportunidad muy buena para atraer turistas, sobre todo por lo que decías tú, ¿no? Pero sin perjuicio de eso se lo hemos planteado al presidente y está en manos y en la órbita de Jorge Díaz, el prosecretario, hacer toda la parte normativa al respecto. Pero desde nuestro punto de vista debería avanzar. Sí, pero cuando decís que está en la parte de ellos, la parte normativa, ¿es porque piensan avanzar en el tema? Estudiarla por lo menos, ¿no? Hay varios temas. Yo no soy un experto ni mucho menos, pero una de las cosas que tenemos acá es una escasez de oferta, por ejemplo, ¿no? Para el mercado interno. Sí, incluso, tienen que ir ¿no? a la farmacia, o sea, Exacto. y capaz que no hay una Sí, hay que farmacia cambiar la habilitada en la vuelta. regulación, Claro. capaz. Claro, sí, Hay que cambiar claro. la ley. ¿Cómo te Pero imaginas sobre todo mejorar la oferta está escasa. Sí. cómo te mejoras esa oferta de un posible pensado turismo canábico? ¿Cómo sería? ¿En qué sentido? Llega el turista, ¿qué se le puede ofrecer? ¿Cómo? ¿Dónde? O sea, ¿cómo se No. transforma? No, la verdad que no lo tengo resuelto y de vuelta. Estamos en las etapas iniciales, no estamos en pañales. Yo lo que aspiro es que se pueda hacer. Digamos, después la instrumentación la veremos. ¿Es un país seguro, Uruguay, a los ojos de los turistas? Todavía tenemos ese diferencial, sí, a pesar de tener índices de homicidios bastante altos comparativos con el resto de Sudamérica, pero de vuelta, no siendo mi expertise ni siendo mi materia, eso por supuesto está en órbita del Ministerio del Interior, entiendo que si nosotros metemos un poco más la lupa, sobre todo la zonificación de los homicidios, los motivos de los homicidios, nos ponen de vuelta en un diferencial respecto a otros destinos turísticos. ¿Hay algún plan que coordine el Ministerio de Turismo con el Ministerio del Interior para reforzar aquellas áreas turísticas, por lo menos en la temporada? Sí, claro, por supuesto. Ya hemos tenido reuniones con el Ministerio Negro, hemos tenido conversaciones con el Director Nacional de Policía, José Zambulla, sobre todo, como decía Diego hoy, a la llegada de cruceros. Nosotros no solo tenemos llegada de cruceros acá en Montevideo, tenemos en Punta del Este también. Y por supuesto que hay que darle a los turistas las mejores condiciones que podamos, respetando la normativa, sin duda. Muy bien. Hay otro turismo, que es el turismo social, que tiene que ver con algo que es reivindicativo de los sectores que menos capacidad tienen para hacer turismo o un sector de la sociedad, los más vulnerables, donde ese rubro no figura dentro de sus prestaciones, digamos. Sin embargo, hay un plan de turismo social que viene implementándose desde hace mucho tiempo, con altibajos, en fin. ¿Cuáles son los planes específicos ahora? ¿A qué van a poder acceder las personas más vulnerables en nuestro país? Y una pregunta asociada es, ¿qué pasa con las personas que tienen dificultades de movilidad física y lo que ofrece nuestro país para que se constituya en un derecho finalmente el poder ir a una playa, el poder pasear por un cerro, en fin? ¿Cuáles son los planes del Ministerio en esta materia? Bueno, primero, como decías tú, turismo social, entendiendo por turismo social, y en tanto nosotros concebimos el turismo como un derecho humano, son todas aquellas acciones que tratan de facilitar a las diferentes personas que por motivos sobre todo socioeconómicos no pueden hacer turismo de forma regular. Turismo social se ha hecho a lo largo de la historia, como decías tú, se ha hecho en forma individual, tanto por el Ministerio como por ejemplo instituciones muy serias como el Banco de Previsión Social, que tiene su área de turismo social. Lo que nosotros estamos instrumentando ahora es la mirada sistémica, es decir, hay un montón de segmentos que trabajaban en forma separada. Lo que nosotros queremos hacer en el Sistema Nacional de Turismo Social es juntar toda la oferta y toda la demanda para que se encuentren en un punto de equilibrio más eficiente. Eso por un lado. También tiene presupuesto el Sistema Nacional de Turismo Social, tiene particularmente 2 artículos que ya fueron aprobados en diputados, reitero. Uno es, se crea el fondo para que tanto instituciones públicas como privadas puedan aportar ahí, y lo otro, asigna presupuesto, 20 millones de pesos el primer año y 30 millones de pesos los segundos años. Eso por un lado. Lo que nosotros buscamos es que
los operadores puedan subir sus ofertas a un sistema digital, ¿Sería análogo una al... aplicación tipo Booking, una cosa así? Exactamente, no iba a decir el nombre, pero lo dijiste, Bueno. de ese estilo, que puedan subir sus ofertas tanto de alojamiento, de gastronomía, de transporte y de experiencias, que los usuarios puedan a través de esa implementación digital elegir los destinos y cuáles son las cosas que necesitan para llegar a esos destinos, y además eso tiene que tener, si estamos hablando de turismo social, subsidios, por lo menos entendemos nosotros, en forma progresiva. Es decir, hay personas que no necesitan apoyo económico, pero sí necesitan, dado por ejemplo los convenios que tienen sus sindicatos, pueden ir esencialmente a una colonia de vacaciones. Nosotros queremos que puedan ir a todas las colonias de vacaciones o a todos los hoteles privados que se suban a esta iniciativa. Entonces, eso por un lado. Y después hay personas que van a necesitar el 100% del subsidio para esa experiencia. Nosotros ¿Y hay ya presupuesto para eso, Pablo? bueno, esos 30 millones, 20 millones del primer año y 30 millones del segundo año que te decía recién. Y después la otra parte de la pregunta. ¿Cómo Accesibilidad. garantiza Uruguay, este país que nos sorprende, este país tan amable que tenemos, qué tan amable es con las personas que tienen discapacidad al momento de poder disfrutar de las condiciones turísticas? Bueno, primero que nada me corresponden las generales de la ley, Exacto. ¿no? Es realmente hay una dificultad creciente para ir sobre todo al interior en algunas ciudades. Lo he visto, lo he vivido en carne propia. Yo creo que ha mejorado sustancialmente en los últimos años. Yo estoy en silla de ruedas hace 30 años y te diría que hoy puedo ir a un montón de lugares que no puedo ir. Desde el Ministerio lo que vamos a hacer, y tenemos una vertical para trabajar en accesibilidad, es apoyar aquellas pequeñas obras de infraestructura, porque de vuelta el presupuesto tampoco es que sea tan grande, aquellas obras de infraestructura que permitan disfrutar a personas con diferentes dificultades, por ejemplo, como decías tú, en las playas, que han habido incrementos de playas accesibles, faltan un montón. En hoteles las reformas, entiendo yo, son pocas, no hay que hacer muchas reformas en algunos hoteles para que sean accesibles, y ahí estamos de vuelta hablando de que hay hoteles que por hoteles o restaurantes o lo que sea, ¿no? Por no invertir una determinada cantidad se están perdiendo de un segmento de más del 10% de la población. Entonces, que se vea desde el punto de vista del negocio también. Claro. Bueno, lamentablemente. Pero bueno, todo suma. Todos somos. Entiendo. Bien. ¿Por bueno, aquí? Vamos por ahí, tengo que ir con Mirna, Gaby. Ministro, gracias por habernos Gracias a ustedes, muy acompañado amable. esta mañana. Un gusto, ¿eh? La El gusto ha seguimos. sido mío, gracias.